amor me envuelve, me sostiene, y ese amor que nos envuelve, ese amor que nos sostiene es un amor sin condición. Y qué día tan especial, ¿verdad? Porque hoy mundialmente recordamos, ¿verdad? Un gran evento, un gran acontecimiento de que la tumba está vacía. ¿Sí? Porque buscáis, ¿verdad?, al que vive entre los muertos. Y qué gran esperanza eso nos da. ¿Verdad? Una gran esperanza para toda la humanidad. Y con franqueza, como dice Pablo a los corintios, ¿verdad? Con una exhibición pública, ¿verdad?, para toda la humanidad, que Él murió, fue sepultado y que resucitó, ¿verdad?, en victoria para dar esperanza. Y de esa esperanza quisiera compartir con ustedes en esta mañana, siguiendo nuestro estudio, ¿verdad?, de los Corintios, a los Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya estamos en la segunda carta, ¿verdad?, del capítulo 3. Estos 2 domingos estuvimos hablando sobre los 2 puntos y hoy vamos a estar hablando del último punto que corresponde al capítulo 3. Sería bueno que podamos dar una lectura bíblica de vuelta, y si está en su casa o donde esté, pueda prender su Biblia electrónica o traiga su Biblia, ¿verdad? Y abra la Biblia y que podamos leer juntos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dice así en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 18. ¿Sí? Volvemos a leer el capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que Dios bendiga, ¿verdad? Su palabra. Es un tiempo más precioso, un tiempo muy precioso, ¿verdad? De poder abrir su palabra y también poder considerar, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana? Y nosotros estamos en la tercera parte de nuestro estudio del capítulo 3, ¿sí? Y la tercera parte va desde el versículo 12 hasta el versículo 18, ¿sí? Del versículo 12 hasta el versículo 18, y el tema a desarrollar es una esperanza con franqueza en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y cuán bueno que podamos hablar sobre este tema, ¿verdad? La esperanza. Y siempre cuando decimos la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y la esperanza es lo último. Pero ¿en qué está basado nuestra esperanza? ¿En qué está basado? ¿Cuál sería la base o el objeto de nuestra esperanza? ¿La esperanza en qué? Algunos depositan su esperanza en la economía. Y en este tiempo, cuando vino esta crisis, esta pandemia mundial, muchas personas se quitaron la vida porque ellos depositaron su esperanza en la economía. Y en la bolsa de valores ha caído. Y para ellos terminó el mundo. Terminó todo. Otras personas depositaban su esperanza en lo material. Y tantas cosas, tantas riquezas, ellos podían adjudicar. Pero en el momento que la enfermedad estuvo azotando al mundo, su dinero no lo podía salvar. Su dinero no era la esperanza. Entonces, ¿cuál es el objeto o cuál es la base de la esperanza de un ser humano? Yo quisiera hablarte de esa esperanza. Una esperanza de gloria, ¿verdad? Y con franqueza por el poder del Espíritu, el Espíritu Santo. Y esa esperanza, si nosotros hablamos de la palabra esperanza, es una esperanza favorable y confiada, ¿sí? Una esperanza confiable, una esperanza favorable. Y eso, la esperanza tiene que ver con lo invisible y lo futuro, ¿sí? La esperanza tiene que ver con lo invisible y lo futuro, ¿sí? Lo invisible, depositar en algo que nosotros no vemos y que está delante nuestro, en el futuro, ¿sí? Y en ese aspecto, el ser humano, como nuestro corazón es tan perverso, ¿verdad? Depositamos nuestra esperanza en lo económico, nuestra esperanza en lo material, la esperanza en uno mismo, en confianza en otro, y eso perece, ¿sí? Y vemos aquí que Pablo escribe, ¿verdad? Estas palabras, ¿verdad? A la iglesia de Corintios, porque habían falsos maestros que iban y enseñaban la palabra de Dios, que deberían depositar su esperanza para su salvación. La esperanza de su salvación tenían que depositar en la ley. Y tenían que depositarlo para obtener la salvación. Y la ley fue escrita para que esa ley pudiera agarrarnos de la mano, asirnos de ella. La ley nos lleva a una esperanza. Y esa esperanza estaba en el nuevo pacto. En Jesucristo era la esperanza. Entonces cuando Pablo escribe esto a los corintios, diciéndoles, ¿saben qué? No pongan su esperanza de salvación o de sanidad o de restauración. No pongan en la letra, porque eso mata. Pero el Espíritu es la que vivifica.
Entonces, y venían maestros, falsos maestros que tenían que presentar sus cartas, y Pablo decía, saben que las cartas de presentación son las personas a quienes hemos alcanzado y eran transformados por el poder de Dios. Ellos eran nuestra esperanza, y esa competencia no viene humanamente del materialismo, del económico. Esa esperanza viene de una competencia de Dios mismo en su poder basado en el nuevo pacto. Pero en esta mañana Pablo transfiere esto, una esperanza que está en el nuevo pacto por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? En creer en lo invisible y el futuro. Y cuando tenemos una esperanza, la feliz espera del bien. Sí, esa es la esperanza. El feliz, ¿verdad? La feliz espera del bien. Estamos esperando, ¿verdad?, un bien, y estamos gozosos esperando ese bien. ¿Saben qué? Si depositas tu esperanza y tenés una falsa felicidad en espera del bien, en el dinero, yo te digo que vamos a fracasar. Si vas a depositar en el humanismo, en el materialismo o en la filosofía, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Entonces Pablo describe una esperanza favorable, una esperanza confiable, una esperanza que uno puede esperar con felicidad, el bien, el futuro. Y solamente esa esperanza, ¿saben quién es? Es el basado en el nuevo pacto. Es Jesucristo, que murió, fue clavado en la cruz del Calvario, colgado en ese madero, fue sepultado y que resucitó el tercer día. Pablo decía a los colosenses que Cristo es la esperanza en vosotros. Cristo es la esperanza en vosotros. Entonces, tenemos esa esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, decía Pablo, ¿verdad?, a los de Colosenses. Y miramos un poquito un versículo paralelo ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios, mediante el cual creéis. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. No salgan del pasaje principal de 2 Corintios capítulo 3. Anoten nada más esta cita, yo lo repito. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21. Mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Miren, el poder de Dios, mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos. ¿A quién resucitó de entre los muertos? A Jesús. La tumba está vacía. La gente fueron a buscarle, a ponerlo, a cuidarlo, el cuerpo de Jesús. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Y esa fe que tenemos en Dios, quien resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe en Jesucristo y vuestra esperanza en Jesucristo sean en Dios. Sean en Dios. Entonces, en esta mañana, hablando de esa esperanza, ¿verdad?, que Pablo dice ahí a los de Corintios, una esperanza, ¿verdad?, basada en el nuevo pacto, ¿sí? Una esperanza basada en el nuevo pacto es una esperanza, ¿verdad?, con franqueza. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que, teniendo tal esperanza, versículo 12, usamos de mucha franqueza. Miren, la esperanza, esta esperanza que Pablo estaba, lo que él estaba anunciando y lo enseñó a los de Corintios, era una esperanza, ¿verdad?, con una manifestación pública, y él manifestaba públicamente a todas las personas. Esa palabra franqueza es interesante cuando empezamos a analizar esta palabra. La palabra franqueza significa esta palabra, ¿verdad? Y se traduce abiertamente, de una afirmación abierta. Es decir, de decir algo sin ambajes, sin cubrirlo. Es decir, y habla también de la aparición pública de Cristo. Cuando Moisés recibió la gloria de Dios, el reflejo que Moisés, cuando recibió la ley,
¿verdad? Ahí en el monte Sinaí, a él solamente era personal y era en forma privada. Pero cuando fue revelado esto a Cristo, cuando a Cristo se le dio la gloria de Dios, y Cristo era el reflejo de la gloria, es la máxima revelación de Dios, ¿verdad?, para el género humano, y Cristo hizo una aparición pública. Vino a este mundo, habitó en nosotros, se hizo carne, y vimos su gloria, la gloria del unigénito. Cristo hizo una aparición pública, nació de la Virgen María, Él vino, creció, tuvo su niñez, tuvo su juventud, fue bautizado por Juan el Bautista, y cuando fue bautizado dijo esta palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y escuchamos esas declaraciones que vienen del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Descendió una paloma y todos lo pudieron ver y observar visiblemente. Y Jesús estaba en este momento haciendo una afirmación abierta, una aparición pública ante el mundo. Y no solamente eso, sino que Él sanó a los que estaban enfermos, dio vista al ciego, dio andar al paralítico. Pero Él vino con un propósito. ¿Saben qué es la razón de tal esperanza de gloria? La razón de tal esperanza de gloria es para darnos vista espiritualmente. Una vista espiritualmente. Porque también nuestra alma tiene ojos. Nuestro espíritu tiene ojos, hablando de forma espiritual. Y saben que estamos cegados. Estamos ciegos. Entonces la razón de que Cristo venga y de que Él sea la esperanza de gloria es porque estábamos ciegos espiritualmente, sin esperanza. Entonces el primer punto en esta mañana, hablando de una esperanza abierta, una esperanza públicamente que Cristo hizo, hubo una razón. Y esa razón de que todos estábamos ciegos. Y los judaizantes, los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando tenían los mandamientos, la ley de Dios, ellos tenían una incredulidad. Ellos seguían, ¿verdad?, el mandamiento como una religiosidad y no tenían fe. Eran incrédulos a lo que Dios estaba haciendo. Pero encontramos una gran verdad, una esperanza con franqueza. Esa esperanza con franqueza tuvo una razón. Y esa razón es que vos y yo estábamos ciegos. La gente del Antiguo Testamento estaban ciegos espiritualmente. Por eso dice el versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista. No fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ciertamente Moisés ponía un velo porque su rostro reflejaba la gloria de Dios. Si ponía un velo, entonces entre el pueblo y Dios estaba un intermediario que era Moisés en el Antiguo Testamento. Y no solamente Moisés como hombre terrenal, sino que ponía un velo. Y no podía fijar, el pueblo no podía fijar su vista en el fin de todo esto. En el fin no podían determinar, no podían ver. Entonces la razón de tal esperanza, de gloria, ¿sabe cuál es la razón de esa esperanza? Es que vos y yo estábamos ciegos. Y Cristo vino a ser la esperanza de gloria a aquellos que estaban cegados, que no, porque la ley, la letra mata. Pero lo que Cristo vino a hacer en el nuevo pacto es que el Espíritu es la que vivifica. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 59:10. La palabra dice en Isaías 59:10: palpamos la pared como ciegos y andamos a tiendas. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tiendas
como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Así estaba el pueblo del Antiguo Testamento. Andaban como ciegos y cerraban los ojos y tenían que palpar la pared. Sí, esto estaba ilustrando que espiritualmente ellos no veían el fin. No veían el fin. Moisés era el intermediario y ponían un velo que no podían ver directamente la gloria de Dios. Y la gente del Antiguo Testamento, ellos eran incrédulos. El velo representaba la incredulidad, la ignorancia. Y no conocían al Dios verdadero. Porque había un obstáculo, ¿verdad? Hay una barrera que era el velo, literalmente y espiritualmente hablando. Entonces, el pueblo del Antiguo Testamento andaba como ciegos y tropezaban a mediodía. Imagínense tropezarse a pleno día. Imagínense, es porque estaban ciegos, no veían. Y muchas veces nuestra condición, por eso le hablo de que la razón de la esperanza de gloria, la razón de que Cristo, ¿verdad?, viene a ser la base de la esperanza y Él mismo la esperanza de las personas, porque vos y yo estábamos ciegos espiritualmente. Y Él vino a darnos, ¿verdad?, esa esperanza. Otro versículo dice en Mateo 6:23. Dice Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas? ¿Se dan cuenta de la importancia de ver espiritualmente? El antiguo pacto era el antiguo pacto y la ley era el camino, ¿sí?, que nos llevaba hacia la luz verdadera, hacia la esperanza verdadera, quien era Jesucristo. Pero esto ellos no podían ver, no podían discernir que lo que estaba en el antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir. Estaban oscuros, no podían mirar, estaban ciegos. ¿Y saben qué decía Mateo cuando se estaban juntando con los fariseos y otros? Miren lo que Jesús dijo en Mateo 15:14. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren lo que nos hace. La religión es un velo para la humanidad. La tradición de los hombres es un velo para la humanidad. Las costumbres, las filosofías y los pensamientos, el materialismo, el humanismo, todo es un velo. Y muchas veces las religiones quieren ser guías de otras personas. Pero ¿cómo uno puede guiar si no tiene esperanza él mismo? Él no tiene ninguna esperanza. No está basado en el nuevo pacto, sino que su esperanza está en el humanismo, sino que su esperanza está en la religión, sino que su esperanza está en la tradición. ¿Saben que esto es un velo? Por eso, esta esperanza, la razón de la esperanza de gloria, de que Jesús venga a este mundo, es porque la humanidad estaba ciega. La humanidad estaba llena de religiones, mucha de creencias, de tradiciones. Por eso, hoy día, evangélicos, podemos ser guías si la esperanza de Cristo, si la esperanza de gloria no es Cristo, si es solamente tu conocimiento, si es tu religiosidad. Somos ciegos, católicos. Si tu esperanza es la tradición, si la esperanza es tu sistema, ¿sabe qué? Estamos perdidos. Nuestra esperanza debe ser Cristo. Si queremos ser guía de otras personas, si queremos encaminar a otras personas, tenemos que vivir la experiencia, entender de que la esperanza es Jesucristo.
La base de la esperanza está en Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Esa es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, decía el apóstol Pablo a los Colosenses. Y saben que tal esperanza, la razón de tal esperanza en gloria, es porque vos y yo estábamos ciegos. Y en el Antiguo Testamento, cuando se regían en esta esperanza, en la ley, saben que ellos no podían, dice la palabra de Dios ahí, que los hijos de Israel no fijaran la vista, el fin de aquello que había de ser abolido. Y el versículo 4 nos da otra razón para que lo que Cristo, ¿verdad?, sea la esperanza de gloria. El versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Saben qué es la razón de tal esperanza de gloria? La razón de que Cristo venga a ser nuestra esperanza es para darnos vistas espirituales, porque estábamos muertos, éramos ciegos, y muchas veces la religión usa eso, esperanzas falsas, para guiar a otros. ¿Y cómo un ciego va a guiar a otros? Imposible. Los dos caerán en el hoyo. Los dos van a buscar la pared, porque no tiene una vista. Pero Cristo vino a darnos esa vista espiritual. Cristo es la esperanza de gloria. Por eso es la razón, porque estábamos ciegos. Y otra cosa, ¿por cuál es la razón? De que nuestro entendimiento se ha embotado. La palabra embotar significa endurecer. La palabra embotar significa una piel gruesa. La palabra embotar significa endurecimiento. Saben que el corazón del hombre se ha endurecido. El corazón del hombre se ha encallado, y cayó el corazón del hombre. No le cuipe sensibilidad a la obra de Cristo, sino que per religión pide esperanza de gloria. Entonces, la razón de la esperanza de gloria es número uno, para darnos, ¿verdad?, vista espiritualmente, y para darnos sensibilidad, entendimiento, porque Cristo no es un Dios que trae confusión. Cristo, cuando es nuestra esperanza de gloria, nos da entendimiento en nuestros corazones, para que podamos comprender su palabra, para que lo que hablamos y hablemos con entendimiento, para lo que pensemos con entendimiento, para que cuando accionemos con entendimiento. Y eso es Cristo en nuestras vidas. Por eso es la razón de la esperanza de gloria. ¿Cuál es la razón de la esperanza de gloria? Es para darnos vista al ciego, y para darnos entendimiento. Fue necesario, porque esto no podía, la ley no podía dar vista espiritualmente. La ley no podía dar entendimiento, no tenía poder, ¿sí?, como hoy tiene el poder la esperanza de gloria, que es Jesucristo, que murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Saben qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4? Dice ahí la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Saben que no solamente nosotros mismos, ¿verdad?, tenemos ese velo por la religiosidad o por la costumbre, por la tradición. Satanás mismo se encarga de hacer ese trabajo, y crean más religiones, y crea más sectas, y crea más confusiones, y crea más cizaña, para que vos y yo no tengamos la luz de Cristo, la luz del evangelio, el cual es la imagen de Dios. ¿Saben lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 18? Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Saben cuán importante? Que el velo que representa la incredulidad, el velo de la que representa la ignorancia, el velo que representa, ¿verdad?, la ceguera espiritual, el velo que representa, ¿verdad?, el callo espiritual. Cuán importante tengamos en cuenta esto. La razón de la esperanza de Cristo en nuestras vidas es para darnos una luz que necesitamos. Estábamos ciegos, pero Cristo es la luz. Estamos entenebrecidos mentalmente, pero Cristo es la luz de nuestra mente. Él resplandece por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y Él vive en la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria en nuestra vida. Él está a la diestra del Padre y quiere vivir en nuestros corazones. Entonces, cuando entendemos esta verdad, la razón de la esperanza de gloria en nuestra vida, para darnos una vista espiritual, para darnos un entendimiento espiritual. Y saben que el velo es quitado. El velo es quitado. Por eso cuán importante entender esto. Saben que los judíos se equivocaban, erraban. Y Jesús le fue claro y duro con ellos. ¿Saben que Jesús le dijo a ellos? ¿Saben qué? Amigos, erráis ignorando las Escrituras. Amigos, ignoran las Escrituras. Ignorancia. Erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. El poder de Dios. Cuando Pablo, porque había gente que no creía en la resurrección corporal de Cristo. Habían personas que tenían una incredulidad en sus corazones. Por eso ellos agregaban más normas. Y los fariseos agregaban 643 normas más, aparte de la ley, de los 10 mandamientos. Ni ellos podían cumplir lo que decían. Y pensando que de esa manera ellos podían obtener la esperanza en su vida. Se han equivocado ignorando la Escritura. ¿Cuánto podemos decir que la palabra de Dios, tiene un plan en nuestras vidas y tiene un propósito y tiene poder para cambiar nuestras vidas? Pero encontramos religiones que ignoran la Escritura, ignoran la palabra de Dios y ponen sus tradiciones encima de la Escritura, ignorando esto. Y hay gobiernos que han sacado la Biblia, la palabra de Dios, han sacado de las escuelas, del colegio, que no se hable más de la palabra de Dios. ¿Saben que son ignorantes? Somos ignorantes cuando actuamos de esa manera. ¿Saben que el entendimiento de ellos se embotó? Tuvo un callo y han perdido la sensibilidad del poder de la resurrección en Jesucristo, del poder de la palabra encarnada, del poder de la palabra escrita. Por eso debemos entender que Dios saque ese velo. ¿Y quién puede quitar ese velo? Es Jesucristo. Por eso es la razón de la esperanza de gloria. La razón de la esperanza de gloria es para darnos, ¿verdad?, vista al ciego. Es para darnos vista espiritualmente, es para darnos entendimiento espiritualmente y es para quitar el velo de la incredulidad, el velo de la ignorancia que un hombre o un ser humano pueda tener. En esta mañana también debemos de entender de que Cristo es la luz. Dice Isaías capítulo 9 versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando Cristo vino, Él vino a resplandecer, Él vino a hacer la luz, ¿verdad?, para este mundo. Y saben que dice también Juan 1.14. Juan 1.4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 12, versículo 35 dice, entonces les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Segunda de Corintios 4, 6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, hoy tenemos que entender que llegó la luz. Llegó la luz. ¿Quién es la luz? Nuestra esperanza de gloria. ¿Y quién es la esperanza de gloria? Jesucristo. Él vino a reflejar nuestros ojos espirituales, a darnos vista espiritualmente, entendimiento. Y cuando andamos en la luz, ya no estamos en tinieblas. Cristo es la luz. Entonces la razón, había razones de la esperanza de gloria, había razones. Y estas son las razones. El segundo punto en esta mañana. Ahora, ¿cómo se obtiene la esperanza de gloria? Hemos hablado la razón del propósito, el propósito de la esperanza de gloria. Hemos hablado y desarrollado. ¿Saben qué? Ahora, ¿cómo se obtiene la esperanza de gloria eterna? Miren lo que dice la palabra de Dios, es tan clara cuando nos dice el versículo 16. 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Miren, pero cuando se conviertan al Señor, qué palabra, qué frase clave. ¿Cómo se obtiene la esperanza de gloria eterna? ¿Cómo se obtiene? Cuando se conviertan al Señor. ¡Qué palabra! Y esa palabra convertir, conviértanse o la conversión, ¿saben qué significa? Esta palabra implica volverse volverse hacia. ¿Sí? ¿Se entiende? La palabra conversión significa volverse y volverse hacia. Qué bueno que podamos entender estas palabras. Porque la manera de cómo se obtiene esta esperanza de gloria, tiene que haber conversión. ¿Volverse de qué? Yo le quiero decir en esta mañana que si queremos tener la esperanza de gloria en nuestras vidas, una esperanza de gloria, una esperanza eterna, debemos de convertirnos. ¿Pero convertirnos en qué? ¿Convertirnos de qué? ¿Convertirse de qué? ¿Saben que esta palabra conversión implica dos palabras? La palabra fe y la palabra arrepentimiento. Estas dos palabras son importantes para la conversión. Sí, y la palabra arrepentirse, porque muchas veces hablamos de que para obtener la esperanza de gloria solamente debe tener fe. Pero nadie quiere hablar del arrepentimiento. Nadie quiere hablar de esa palabra. Y la única manera de obtener la esperanza de gloria eterna, dice la palabra de Dios, dice, pero cuando se conviertan al Señor. Y esa palabra convertir implica dos palabras: fe, creer que Jesús es mi Salvador, que Él vino a ocupar mi lugar en esa cruz, fue sepultado y que resucitó corporalmente, teniendo victoria, una victoria eterna. Creer eso, creemos. Hoy mundialmente estamos recordando, y inclusive hasta Satanás cree que Dios existe. Pero cuán importante hablar de la otra palabra que implica la palabra de conversión, que es el arrepentimiento. Es volverse de y volverse hacia. Cuán importante. Volverse de los ídolos. Volverse del egoísmo, de nosotros mismos. Y dar la vuelta y decir, Jesucristo es mi Salvador. Yo doy espalda a todos los ídolos, a todas las falsas esperanzas, al ídolo del dinero, del materialismo, del humanismo, de la filosofía, de uno mismo. Yo dejo y giro y digo, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi esperanza de gloria eterna. Yo reconozco esto y me arrepiento y doy un giro, doy vuelta, volverse de
y volverse hacia Jesucristo. Hoy tenemos que volver. La humanidad entera tiene que volver hacia Dios. Y la única manera de volverse a Dios es convertirnos. Conviértanse al Señor. Y eso implica dos palabras muy importantes: la fe y arrepentimiento. Hoy hablamos mucho de fe, sí, fe. Pero nadie habla de arrepentimiento. Tenemos que hacer un giro de nuestras vidas. Conviértanse al Señor. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 19? En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si la única que da refrigerio en nuestras vidas es la esperanza de gloria eterna. ¿Y quién es la esperanza de gloria eterna? Es Jesucristo. Es la única persona que puede traerte refrigerio en nuestras vidas, en medio de la dificultad, en medio de los quebrantos, en medio de los problemas. El único que puede traerte refrigerio espiritual es Jesucristo. Para eso tenemos que arrepentirnos, volvernos hacia Dios, volvernos hacia Él, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Saben que Moisés en el Antiguo Testamento no podía perdonar pecados, no tenía autoridad para perdonar pecados. Por eso ellos hacían sacrificios de animales, de un macho cabrino. Traían ellos un carnero para sacrificar, para perdón de pecado por él mismo, por el sacerdote y luego por el pueblo. Y eso se hacía cada un año, se repetía ese rito, ¿verdad? Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Pero Jesucristo hizo este sacrificio una vez y para siempre, como el Cordero de Dios, que quita el pecado para siempre de nuestras vidas. El peso que había, Él lo cargó en esa cruz. El peso de la culpa, Él lo cargó en esa cruz. Y la única persona quien puede perdonar los pecados es Jesucristo. Ni la religión, ningún ser humano puede perdonar los pecados. Ningún ser humano, ningún sistema religioso puede ser el intermediario. El único intermediario es Jesucristo. Por eso la Biblia dice: así que de tal esperanza hablemos con franqueza. Esa tal esperanza usamos de mucha franqueza. Que Cristo públicamente se exhibió en la cruz, fue sepultado y que resucitó al tercer día para darte esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza en gloria. ¿Saben lo que dice? Es tan esencial este arrepentirnos y volvernos, es tan importante, amigos. Si no nos volvemos a Cristo, si no nos arrepentimos, ¿saben que nuestro destino va a ser el infierno? No vamos a poder estar gozando del refrigerio espiritual hoy aquí en la tierra, ¿verdad? Terrenalmente, ni tampoco eternamente. ¿Saben lo que dice Mateo 18:3? Dice la palabra y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis, recuerden, volverse hacia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este es esencial para entrar en el reino de Dios, esencial para tener el perdón de nuestro pecado, esencial para obtener la vida eterna. Y esto dice en Mateo capítulo 18, versículo 3. Es esencial. Tenemos que volvernos del pecado y volvernos hacia Cristo, quien puede perdonar nuestro pecado. Jesús lo habló y lo explicó a los fariseos. Y le dijo: si no naciere de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. No, debemos nacer. Y esto no entendían, porque su entendimiento estaba embotado, porque tenían una ceguera espiritual. Ellos no podían entender.
Ellos pensaron que guardando la ley, ellos podían ser salvos, que guardando la ley podían tener perdón de pecado. Es absolutamente ignorante. No podían ver. Entonces Jesús le dijo, debes nacer de nuevo. Debes devolverte. Y ellos decían, ¿cómo yo voy a volver a entrar a la panza de mi madre para nacer? No, debemos de nacer de nuevo espiritualmente. Entonces esa es la manera. ¿Saben qué? Nuestra condición está de esta manera. El hombre está en tinieblas, pero Dios es luz. Dios es la esperanza de nosotros. Él es el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay una gran división. Esa separación, esa división se llama pecado. Que nos separa entre de Dios, donde está la luz, y nosotros vivimos. Y en esa condición, nuestro destino, esta separación nos lleva al infierno. Y dice la palabra de Dios que no hay justo ni a un solo uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie puede decir yo no tengo pecado. Y nuestra condición de pecado nos lleva, esta separación nos lleva, ¿verdad?, al infierno. Y el infierno, ¿saben qué es? Miren, el infierno, ¿saben lo que es? Es el lugar donde el hombre y la muerte sin Dios pasarán una eternidad. Es un lugar de castigo, meritorio. Dice la palabra de Dios en Marcos 9:43, el infierno es donde el fuego no puede ser apagado, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apagará. Ese es el infierno. Y si morimos en esa condición de pecador, y si no nos volvemos hacia Dios, la esperanza de gloria, nuestro destino va a ser el infierno. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero saben que la cruz, los hombres mataron a Jesús, el autor de la vida, pensando que terminando con él se terminaba todo. Sin embargo, el apóstol Juan dijo, a lo suyo vino. Juan dijo, a lo suyo vino, refiriéndose a la cruz. Él vino a morir por vos y por mí en esa cruz. Él vino. Y los suyos, refiriéndose a su pueblo Israel, los suyos no le recibieron. Pero dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero. Y Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es la religión, no es el sistema, no es la tradición. Ningún hombre puede perdonar pecado, ni puede limpiar el pecado. Solamente lo que Jesús, como el Cordero de Dios, que derramó su sangre, puede perdonar y limpiar todo nuestro pecado. Jesús fue sepultado, lo aseguraron con guardia, pusieron una gran roca. Dice la palabra de Dios, Cristo murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura, y fue sepultado, pero Él no quedó en la tumba. La tumba está vacía. Él resucitó. Y hoy el mundo está recordando, el mundo, que Jesús resucitó de entre los muertos, que la tumba está vacía, para darte esperanza. Y si nosotros nos volvemos a Él, Cristo va a ser la esperanza de gloria. Cristo va a ser la esperanza de nuestra vida, aquí como refrigerio, como perdón de pecado y vida eterna. Él resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Saben qué dijo cuando Jesús resucitó? Él no dijo, yo quiero enseñarle una religión. Él no dijo, yo quiero hacer un sistema de religión para este mundo. ¿Saben qué Jesús dijo? Yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. La cruz fue el medio que Dios utilizó para llevarnos a Él. Y Jesucristo fue el móvil de redención divina y único puente de salvación. ¿Saben que el cielo al infierno es una realidad? Y la Biblia habla más del infierno que del cielo, porque Dios no quiere que nadie perezca, nadie vaya al infierno. Pero hay dos caminos, Dice la palabra de Dios, solo hay dos destinos eternos. Y solo hay dos cosas por hacer. Dos cosas por hacer. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios dice
Y según nuestro tema dice, ¿cómo se obtiene la esperanza de gloria? Yo le quiero decir en esta mañana cómo se obtiene la esperanza de gloria. Conviértanse al Señor. Conviértanse al Señor. No pierda tu tiempo. No pierda. No creas en la mentira de Satanás. Porque Satanás sabe que él fue derrotado. Y sabe que su destino es el lago de fuego. Y él quiere llevar la mayor cantidad de personas a la separación eterna, donde hay fuego, donde hay gusanos. Satanás quiere llevarlo, quiere confundirlo. Por eso crea religiones, por eso crean sectas, para confundir a las personas. Pero Jesucristo no es ninguna religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con el Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Ahora conviértase. ¿Cómo hacer dos cosas? Creer y recibir. Dice Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Externamente podemos confesar con nuestra boca, pero internamente debemos de creer en nuestro corazón de que Jesús, ¿verdad?, es el que tiene poder para levantar los muertos y ser salvo. Creer es tener fe en Jesucristo y suficiente para salvarme. Recibir, la segunda cosa, recibir es el ejercicio de hacer esa fe práctica, abriendo las puertas de nuestros corazones. Porque a todo aquel que invocare, dice Romano, el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor serán salvos. ¿Saben cuál es? ¿Cuán importante entender esto? ¿Cómo se obtiene la esperanza de gloria? Conviértanse al Señor. Y esta es la manera, creer y recibirlo. ¿Saben qué dice la palabra? Y esta pregunta quiero dejarte. Dios está esperando. Jesús te espera. Dios te espera. Jesús está esperando. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Saben qué? ¿Cómo se obtiene la esperanza de gloria? Dios envió a su único Hijo para la esperanza de gloria de la humanidad. No pierdas esa oportunidad. No le des la espalda a la obra redentora de Dios para la humanidad. Saben que el fin está por venir. Todo se está acabando. Todo se está acabando. La naturaleza está gimiendo por una salvación. La humanidad está gimiendo por una salvación. Todo se está acabando. ¿Qué harás? Dios te está esperando. Dice, y aquí yo estoy a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Cuán importante? ¿Cómo se obtiene la esperanza de gloria eterna? Dice esta palabra de Dios. Dice que conviértanse al Señor. Que no sea tarde, mi amigo. Que no sea tarde, mi amigo, mi amiga. Yo quiero guiarte en esta mañana. Decirle así en el fondo de tu corazón. Jesús, en este momento, yo creo que tú viniste a ocupar mi lugar en esa cruz. Gracias por ocupar mi lugar. Y entiendo que soy un pecador. Y que si muero sin convertirme, sin que yo pueda recibirte a ti, mi destino es el infierno. Hoy te pido perdón, me arrepiento y quiero volverme hacia ti, que tú eres mi Salvador. Te abro la puerta de mi corazón, entra en ella, inscribe mi nombre en ese libro. Te acepto en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. ¿Saben qué? Conviértase al Señor, no pierda la oportunidad. Si lo has hecho esto genuinamente, Él es la esperanza de gloria. Ya saben cómo recibirlo. Y nunca vas a decir, ¿saben que no has escuchado? Lo has escuchado perfectamente y has entendido de cómo recibirlo. Ahora, quiero darte una esperanza. Hemos hablado la razón de la esperanza de gloria. Hemos hablado de eso, la razón. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de que tengamos esa esperanza de gloria de que Cristo venga a esta tierra? Es por lo siguiente, para darnos vista al ciego. Era para darnos entendimiento
¿verdad? de nuestra mente, ¿verdad? Entenebrecida, y también para quitarnos el velo de la tradición, de la religión y de todas las cosas, de la incredulidad, para tener esa esperanza de gloria. Esa fue la razón. A otra cosa, ¿cómo se obtiene? Conviértanse al Señor. Y en esta mañana quiero terminar con esto. Los resultados de la esperanza de gloria. ¿Saben qué es los resultados de la esperanza de gloria? Dice ahí nuestro pasaje, capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 7. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. ¿Saben qué? Los resultados de la esperanza de gloria es una libertad. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Antiguo Pacto, es el mismo Dios en el Nuevo Pacto. El Yahvé es el Señor que vino a este mundo a morir por vos y por mí en esa cruz. Y ese mismo Espíritu es la que nos salva, es la que nos redime y es que paga un precio. ¿Saben que la palabra libertad es uno de los resultados? La libertad de tener acceso directo al lugar santísimo. La libertad que tengo para entrar y estar cara a cara con el Señor. La libertad que tengo. Ya Moisés era el intermediario y lo recibió en privado, pero Cristo lo hizo público. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó de arriba abajo, se cortó. Ya no hay ninguna barrera, ya no hay ningún obstáculo. Hay libertad, libertad para entrar al lugar santísimo. Libertad junto al Padre por medio de Jesucristo. ¿Saben qué dice la palabra libertad? Esa palabra me hace pensar esto. La libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuán completo y pleno es el acto. Cuán completo y pleno es el acto que Cristo hizo en la cruz para que me diera esa libertad. Porque la ley no podía otorgar libertad. Porque la ley no tenía capacidad para dar esa libertad. Porque la ley no tenía la disposición para dar esa libertad. Pero encontramos, ¿verdad?, cuán completo fue la obra de Cristo cuando dijo, consumado es. La obra está lista, la obra está completa, la obra está plena. Esa obra de Cristo en la cruz del Calvario es un resultado de la esperanza, ¿verdad?, de gloria eterna. Ese resultado es la libertad que podemos tener acceso, ¿verdad?, hasta la presencia de Dios. Y fue para la libertad que Cristo nos hizo libre. Y cuando encontramos una fraseología usada de la manumisión de esclavos, que entre los griegos anteriormente tenían lugar mediante una ficción jurídica, por la cual el esclavo, en el tiempo de los griegos, el esclavo que recibía la libertad era comprado por un dios. Como el esclavo no podía dar dinero, su dueño lo pagaba en la tesorería del templo en presencia del esclavo. Y se hacía una escritura pública que contenía las palabras para libertad. Decía esta frase, para libertad. Para libertad. Nadie podía volver a someterlo a esclavitud por cuanto pertenecía al Dios. En minúscula. De ahí el término que encontramos la palabra libertad. ¿Saben qué? Las personas no tenían los recursos. Éramos esclavos de la ley. Éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos de este sistema. No teníamos el poder. No tenemos la capacidad. La ley no tenía poder. La ley no tenía capacidad. Ni Moisés tenía capacidad para dar libertad. Solamente Jesucristo, cuán completo y pleno es el acto de Jesucristo, que Él tuvo la libertad de romper las cadenas de la esclavitud y nos hizo libres
vino a pagar un precio en la cruz. Y jurídicamente pone sobre nuestras vidas esta palabra: para la libertad. Para la libertad. Nunca más para la esclavitud de Satanás. ¿Cuál resultado tenemos? Es resultado maravilloso que hoy tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad de acceso a la presencia de Dios. Esa libertad que era acosada por sus enemigos. La libertad perfecta que tenemos en la persona de Jesucristo. Es el resultado de la esperanza de gloria. Saben que la tradición, la religión, el sistema no te pueden dar libertad. Ni la filosofía. ¿Cuántos pensadores han pasado por el mundo? Y los mitos que había en cada pensador, nada pudo traer libertad como esta que trae Jesucristo en la cruz del Calvario, con una manera completa y plena en el acto de redención en la cruz del Calvario. Es el resultado de la esperanza de gloria, la libertad en Cristo. Y cuando le recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos el sello del Espíritu Santo. Y en ese sello del Espíritu Santo dice: para libertad. Para libertad. Y nunca más vamos a estar, ¿verdad?, bajo el mando de la esclavitud. Somos libres. Libres de la condena, de la pena y del poder del pecado. Tenemos escrito: para libertad. Los resultados que tenemos, la esperanza, ¿verdad?, de gloria, los resultados. Y cuán bueno es también entender de que donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Tienes el Espíritu? ¿Tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo se obtiene? Ya hemos hablado del punto anterior. Cuando nos convertimos al Señor, recibimos. ¿Saben que Dios viene a morar en nuestras vidas? El Espíritu Santo nos sella y nos garantiza con una frase: sos libre, mi hijo. Sos libre. Ya no hay temor en ti. Ya no hay condenación en ti. Ya no hay perdición en ti. Sos libre. Eres para libertad. Entonces encontramos como resultado esta palabra. Los resultados de la esperanza de gloria. Otro resultado que encontramos dice la palabra de Dios, versículo 18: por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Qué tremendo resultado. La cara descubierta. Ya no va a haber obstáculo. Primero tenemos la libertad, el resultado de la esperanza de gloria. Luego tenemos esa libertad de que el velo ya no está. Tenemos una libertad con un espejo y podemos ver la gloria del Señor directamente. Cristo en la cruz del Calvario. Y Pablo también, cuando escribe a los Corintios, decía ahí la palabra: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Saben que hoy podemos ver la gloria de Dios en parte, solamente en parte? Pero hay una gran promesa, uno de los resultados, ¿verdad?, de la esperanza, que estamos mirando en parte la gloria de Dios, a cara descubierta. Ya no hay velo, ya no hay barrera. Podemos verlo, ¿verdad?, la gloria de Dios a través de la persona de Jesucristo. Saben que el espejo anteriormente, en la época del apóstol Pablo, era un metal. No era vidrio como hoy tenemos. Era un metal que tenían que lijar ese metal y trabajar mucho para que pudiera reflejar la imagen de uno. Por eso Pablo decía: ahora vemos por espejo oscuramente, no tan claro, en parte estamos viendo la gloria de Dios. Pero va a llegar un momento que vamos a estar cara a cara con nuestro Dios. ¿Sí? Veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice el apóstol Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Es el resultado de la esperanza de gloria. ¿Cuál es el resultado? Número 1, la libertad. Otro resultado es la cara descubierta. Vamos a ver. ¿Y saben otro resultado que tenemos en la esperanza de gloria? Dice la palabra de Dios: somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Miren, somos transformados. La palabra transformado significa cambiar en otra forma. Miren la palabra original metamorfó. La palabra meta implica cambio. Y la palabra morfe o morfó significa forma. Dice que la transformación es cambiar en otra forma. Cambiar en otra forma. Miren el resultado que nos da la esperanza de gloria. ¿Saben que si yo me deposito mi fe en Jesucristo, la esperanza de gloria, voy a cambiar en otra forma? Voy a ser otra persona. Miren, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. De un nivel de gloria a otro nivel de gloria. De un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Hasta que llegamos a ser igual que Jesucristo. Es nuestra meta. En conducta, en palabra y en conversación. ¿Saben qué? Hoy estamos, como dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estando obligados a efectuar un cambio total en el poder de Dios. Ese cambio no es por la religión. Ese cambio no es a través de la tradición. Ese cambio no es porque yo tengo la capacidad. Ese cambio viene por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. De gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Y son las características de la transformación. ¿Saben qué? La característica de la transformación encontramos cuando Job dice, versículo 17, capítulo 17, versículo 9. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará. Aumentará. De un nivel a otro nivel. De un nivel a otro nivel. Hasta que lleguemos a ser igual que Jesucristo. A la imagen misma de esa sustancia. Dice Salmo 84:7. Dice que irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Salmo 84:7. Salmo capítulo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Vamos a florecer. O sea que va a haber un cambio. De una forma de cambio a otra forma de cambio. Y ese cambio, esa transformación, solamente es a través del poder del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Aleluya! Miren, la promesa de cambio que va a haber en nuestras vidas va a ser en aumento. De un nivel de gloria a otro nivel de gloria. De un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Hasta que seamos igual que Jesucristo. Igual que Él. Semejante a Él. Por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aleluya. Timoteo, aprovecha. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4:15. Hoy tenemos que ocuparnos de esto. Mirar nuestras vidas, que la transformación que Dios está haciendo es de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, hasta la imagen misma de Jesucristo. Pero no es por la religiosidad, no es por la tradición, no es por nuestros propios esfuerzos, sino que en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto necesito dar gracias a Dios? ¿Cuánto necesito decir: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en esta mañana hemos visto estos 3 puntos. La esperanza, una esperanza con franqueza, ¿verdad? Que Cristo lo manifestó públicamente. Hoy podemos decir que hay la razón de tal esperanza de gloria. Y no solamente la razón de la esperanza de gloria, sino que vimos cómo se obtiene la esperanza de gloria. Y el tercer punto en esta mañana que hemos desarrollado es el resultado de la esperanza de gloria. ¿Cuál es tu esperanza, amigo y amiga? Que sea Cristo.
que sea Cristo nuestra esperanza. Y sabemos cuál es el camino. Él fue en la cruz, fue sepultado y resucitó, y Él es la esperanza. Cristo, vuestra esperanza, ¿verdad? Cristo en vosotros, la esperanza, ¿verdad?, de gloria. Quiero agradecerte por permitirnos compartir esta mañana la palabra de Dios y que eso sea real en nuestras vidas y que podamos experimentar de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Debemos de confesar nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad y irnos de un nivel a otro nivel por el poder del Espíritu Santo. Esa transformación es cambio de forma de un nivel a otro nivel hasta la meta, ¿verdad?, que es Jesucristo, en palabra, en conducta y en conversación. Que Dios pues nos bendiga. Gracias, familia de Puerto, bendecimos y nos acordamos de los que están enfermos, ¿verdad? La mamá de Miguel, que está en cama, oramos por ella, por su salud, y que hacerlo llegar este mensaje de esperanza, ¿verdad?, que tenemos la esperanza de gloria eterna, ¿verdad?, para su vida. Oramos por ella. El nombre de esta señora, sí, me ha enviado Miguel, y saludo ahí para Miguel, sí, se llama Silvia Duré, sí, oremos por Silvia Duré, ella tiene cáncer, ¿verdad?, y oremos por la salud de Silvia Duré, y también, ¿verdad?, por todos los enfermos, con los contagiados, ¿verdad?, por el coronavirus, ¿verdad?, que está en una situación difícil, pero también hacemos llegar esta esperanza de gloria eterna, quien es Jesucristo. Y hoy tenemos también la manera de poder interceder por ellos a través de la oración. Oremos por ellos, oremos por Paraguay, que muy prontamente ya estamos ganando la batalla, estamos a punto, ¿verdad?, de salir. Y gracias también a aquellos que han donado, porque como estamos en una guerra biológica, una guerra económica, la iglesia tomó la iniciativa, la iglesia de Cristo, donde se reúne en Puerto Salvación, de poder ayudar con los kits de alimento a personas que ya hace un mes que no están trabajando. Imagínate aquellas personas, ¿verdad?, que no están trabajando y que tienen que alimentar a sus hijos o a la familia, y es impactante la necesidad que hay. Por eso rogamos que puedan seguir donando y ayudándonos para que nosotros podamos ser canal de bendición para estas personas. Un chico dijo, ¿sabe qué, Señor? Hace 3 días que estoy solamente tomando cocido negro. Ni tengo para galletas ni para coquito. Y estoy desesperado. Y qué bueno que nosotros hoy podemos ayudarle y extenderle esta mano de poder ser un canal de bendición, llevar esa esperanza de gloria de una manera práctica, que la gente pueda ver, ayudar a este tiempo. Ayúdanos a sostener, tener una contención, y ya estamos a punto de salir. Oramos por Silvia, Padre, oramos por Silvia, por su salud, por la situación en la cual se encuentra. Te pido, Señor, que tú eres el médico de los médicos, Señor, que tú puedas extender tu mano sanadora, Señor, sobre Silvia, Señor, sobre el cáncer que tiene, Señor. Confiamos que tú eres la esperanza de gloria eterna. Padre, gracias porque contigo, Señor, tenemos esa seguridad, contigo tenemos, Señor, esa sanidad, pero confiamos, Señor, en tu voluntad que se haga y los propósitos que se hagan, Señor, en ella, Señor, conforme a tu plan para ella. Padre, oramos y bendecimos su vida. Oramos, Señor, por todos los contagiados, Señor, de coronavirus aquí en Paraguay y en todas las naciones, Padre. Extiende tu mano, Señor, ten misericordia, Señor, de nosotros. Señor, levántanos, Señor. Tú eres la esperanza de gloria, y gracias por esta situación que estamos viviendo en el mundo, porque nos hace pensar y mirar nuestros ojos al cielo para tener esa esperanza de gloria eterna. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hoy queremos darte la gracia por esto, Padre. Mi Dios, oramos por Paraguay, por las autoridades, Señor, tu más rica bendición, Padre. Señor, que el tiempo, Señor, que hemos pasado nos sirva, Señor, para tener una esperanza de gloria eterna. Nos dejamos en tus manos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oramos. Amén.
y amén. Que Dios les bendiga, que puedan pasar un lindo domingo, un domingo de victoria, un domingo de resurrección, un domingo de esperanza, de gloria.